e iniciamos. Iniciamos con el tema de repaso de una miscelánea de problemas donde vamos a encontrar diferentes tipos de ejercicios para poder apoyarlos, para que puedan aprender un poquito más. Y vamos a empezar primero con la resolución de estos problemitas y vamos a reconocer de qué tema se está hablando. Vamos a reconocer de qué tema se está hablando, ¿sí? Vamos a reconocer de qué tema se está hablando. Entonces, profesor, iniciamos con este primer problema. Vamos a ser prácticos, rápidos, directos y precisos. Distribuya los 6 primeros números primos. Profesor, nos está hablando de los números primos. Entonces, los 6 primeros números primos, distribuya. Profesor, ¿qué tema es? Distribución. Increíble. No puede ser, profesor. No puede ser. Dice distribuya y el tema se llama distribución. Increíble. ¿Cómo se llama este temita? Distribuciones, ¿no? Un tema, profesor, de razonamiento lógico muy fácil de trabajar si es que tenemos ciertos criterios claros. Dice los 6 primeros números primos. El primer número primo es el 2 y es el único número primo par, ¿no? El 2, el siguiente es el 3, el siguiente es el 5, el siguiente es el 7, el siguiente es el 11 y el siguiente es el 13, ¿no? Acá tengo, voy a distribuir los 6 primeros números primos en cada una de las casillas de la figura de tal manera que la diferencia positiva de los números ubicados en dos casillas consecutivas sea mayor que 4. O sea, la diferencia positiva, profesor, de dos casillas consecutivas sea mayor que 4. Por ejemplo, al lado del 2, que ya está ubicado, no podría estar el 3, no podría estar el 5, tampoco podría estar, profesor, bueno, no podría estar ni el 3 ni el 5, ¿por qué? Porque al yo ubicar esos dos números, o uno se encuentre al lado del 2, la diferencia positiva entre esos dos no va a ser, pues, profesor, mayor que 4, va a ser menor que 4. Entonces, bajo ese criterio yo podría partir. Entonces yo digo, profito, al lado del 2 podría estar el 7, ¿no? Digo, claro, puede estar el 7, ya que hay una diferencia positiva de 5. Pero al lado del 7, ¿quién podría estar? Bueno, hasta ahí yo estaría usando al 2 que ya se usó. Vamos a tacharlo. Acá este es un jueguito simple. Y yo digo, yo usé al 7, profesor. Pero al lado del 7, ¿a quién puedo colocar? Bueno, diferencia positiva mayor, profesor, mayor que 7 podría ser, profito. O sea, que la diferencia sea mayor que 4. Podría ser el 13, ¿no? Porque 13 y 7 hay una diferencia mayor a 4. En cambio el 11 no, hay una diferencia igual a 4. Entonces tú dices, profito, podría ir entonces aquí, tú dirías el número 13, profito. Qué chévere, bacán. Y la diferencia positiva del 13, ¿con quién podría ser? Profito, la diferencia positiva del número 13 puede ser con el 5, podría ser con el mismo 3, no hay problema, ¿no? Pero, profe, ¿puede ser con el 11? No, porque el 11 pues habría una diferencia mayor. Entonces el 11 podría ir en uno de los cantos, ¿no? Podría ir en uno de los cantos. Pero tenemos un problema. Imagínate que no va a ir el 11 acá. Me queda entre el 5. Me queda entre el 5, porque acá ya estoy usando al 13. Me queda entre el 5 y me queda entre el 3. Entonces yo digo, profe, puedo colocar al 5. Si acaba el 5, obligado acá tendría que ir el 11. Y solamente me quedaría el 3 para ubicarlo acá adelante y estaría un poquito feo. Entonces no me conviene, profesor, no me conviene. Tienes razón, no te conviene que ahí vaya, profesor, el 5. Ya, profe, que vaya el 3. Pero si acaba el 3, obligado acá también tendría que ir el 11. Entonces el 5 iría en la primera casilla y tampoco te conviene. Creo que una de las claves es la primera casilla, ¿no? Entonces yo diría, profesor, ¿quién podría ir en la primera casilla? Pues podría ser ese 7, ¿no? Que podríamos ubicarlo nosotros de esta manera, ¿no? Muy fácil. Creo que la primera casilla es sumamente importante, ¿no? De ahí vamos a seguir ubicando los números y vamos a ir, por ejemplo, con el número, yo ubicamos al 7, acá tenemos el 2 y acá podríamos sí o sí colocar probablemente al 11, ¿no? Puede ser porque la diferencia es mayor que 4 y aquí podría ir, profesor, ¿quién? El 5, el 5 podría ir, profesor, sí, porque la diferencia es mayor que 4. Bacán. Aquí iría, profito, el 13, claro, porque acá la diferencia es mayor que 4. Y aquí, profesor, iría el 3, ¿no? Porque la diferencia es mayor que 4. Muy bien, profesor, muy bien. Acá me dice el problema de como respuesta, profesor, la suma de los
casilleros sombreados. Pero estás jugando, no te has dado cuenta qué importante era la primera posición y buscas diferencias entre los valores que están de un lado a otro y la diferencia tiene que ser mayor que 4 y si no, las diferencias son mayores que 4. ¿Habría otra opción, profesor, para poder ubicar estos valores, para poder colocar estos valores? Sí, ¿no? Sí podría haber opciones. Por ejemplo, acá tienes una opción que es válida, 13,3, 13,5 mayor que 4, pero no está en las alternativas ya que sería el 11. ¿Con quién? Profesor, el 11, ¿con quién? Con el 5 me da profito 16, ¿no? No funciona. Profito, no hay alternativa que diga 16. Pero, profe, podemos hacer un cambio. ¿Cuál es el cambio que podemos hacer? Mire, profito, yo puedo borrar al 5 y puedo borrar al 3 y los cambio de posición y al final va a seguir, profesor, la misma condición. Va a mantenerse la condición, no se va a ir en contra de la condición y la diferencia va a seguir siendo mayor que 4. Sí, tienes razón. También podría haberse cambiado el 13 para aquí y el 11 para el lado, intercambiar entre el 11 y el 13. También podría haber pasado, pero esas sumas de las secciones sombreadas me saldrían mayores, profesor, y no habrían esa alternativa, no habrían esas alternativas. Entonces creo que la única alternativa que encontramos, y profesor, y me dice todavía la menor suma, ¿no? Como condición importante, ¿no? Entonces, para que sea la menor suma entre estos 4 números, pues obviamente los únicos que lo van a conseguir es el 11 y el 3, ¿no? Y el 11 más 3, ¿cuánto es? 14. Y se acabó el problema. Qué fácil, ¿no? Lo hemos desarrollado de esta manera, profesor, precisamente porque buscamos ese jueguito, ¿no? Porque a todos, como estudiantes que nos vamos a poner a resolver un problema, se nos viene, ¿no? ¿Cómo resolver el problema? Y empiezas a jugar. Pero hay que jugar de manera inteligente, ya que para nosotros en este problemita es prioridad el primer número que va a ir al lado del 2, ¿no? Porque si no partimos de él, podríamos alargar la resolución. Y la idea es no alargarla, ¿no? Pero sencillo, para nada complicado el problema. Vamos con el siguiente problema. Es un problemita también Vamos a reconocer qué tema es. 4 alumnos son interrogados por su tutor, pues uno de ellos ha enviado un mensaje anónimo indicando que necesitaba ayuda. Ellos le contestaron de la siguiente manera. Arturo dijo, uno de nosotros fue. Donatello dice, yo no fui. Fue Tete, pégale que ya fue. Leonardo dice, Arturo no fue. Y Ronaldo dice, fue Leonardo. Uy. Acá Ronaldo está acusando a Leonardo. Fue Leonardo. Y Leonardo dice, Arturo no fue. Y Arturo dice, uno de nosotros fue. Acá en este primer problema, en este problemita que nosotros tenemos, vamos a hacer un análisis bien bonito, práctico y directo. Si Arturo dice, uno de nosotros fue, pues Arturo sí o sí está diciendo la verdad. Profesor, ¿por qué? Porque uno de ellos fue, pues. Porque el enunciado dice, 4 alumnos son interrogados por su tutor, pues uno de ellos, acá dice, ¿no? Acá dice, uno de ellos le ha enviado un mensaje anónimo. Ahí está, el enunciado está siendo claro, uno de ellos le envió un mensaje. Y Arturo al decir, uno de nosotros fue, eso es pues verdadero totalmente, esa es una verdad absoluta. Esta verdad nunca va a dejar de ser cierta. O sea, esto no va a poder variar jamás. En el problema, sí o sí, Arturo ha dicho la verdad contundentemente. El resto se va a analizar en función a las preguntas 16 y 17, dependiendo de qué datos más te ayuden a dar. Por ejemplo, dice, acerca de los enunciados que respondió cada uno de los alumnos, es posible. La palabra posible, profesor, no es una verdad contundente, sino que puede existir un caso en el que pueda ocurrir según los enunciados que nos propongan. Por ejemplo, mire el enunciado que dice, todos los enunciados sean falsos. ¿Eso es posible que todos los enunciados sean falsos? No. Eso no es posible. No es posible porque ya hay uno que sí o sí es verdadero. ¿Me entiendes? Entonces, para responder esta pregunta y si decimos todos los enunciados sean falsos, pues no es posible, ya que sí o sí hay un enunciado verdadero. Entonces, la primera no es posible. La segunda, todos los enunciados sean verdaderos. Bueno, si queremos demostrar que todos los enunciados sean verdaderos, colócale verdadero a todo y encuentra quién es el que mandó el mensaje.
entendiendo de que solo uno mandó el mensaje. A ver, vamos a ver. Si los tres enunciados son verdaderos, o sea, todos, en realidad, decimos, Donatello dice, yo no fui, ¿verdad? Entonces Donatello le colocamos una X que él no mandó el mensaje. Leonardo dice, Arturo no fue, ¿verdad? Entonces Arturo tampoco mandó el mensaje. Ronaldo dice, fue Leonardo. Entonces fuiste tú, Leonardo. Entonces quiere decir, profesor, que Leonardo habría mandado el mensaje. Por descarte, obviamente, Ronaldo no va a mandar el mensaje. Entonces quiere decir que se podría demostrar quién es el que mandó el mensaje si todos son verdaderos. Sí, ¿es posible? Sí es posible. Chévere, profito. Entonces hasta ahora, pues la 2 sería una solución. Muy bien, profesor. Vamos al siguiente. Vamos a borrar esta resolución. No te preocupes, todo está ahí. Lo tienes grabado, entonces puedes volver a retroceder, puedes mirar el problema. No hay ningún problemita. Vamos a borrar para poder contestar la tercera proposición. Bueno, el tercer enunciado en realidad. ¿Qué nos dice el tercer enunciado? Nos dice, a lo más dos enunciados sean falsos. ¿Esto será posible que a lo más dos enunciados sean falsos? Acá vamos a pensar algo para poder demostrar que eso sea posible o no sea posible. Si yo demuestro que hay tres enunciados falsos, entonces quiere decir que esta tercera proposición no es posible, ya que está diciendo a lo más dos falsos. ¿Qué significa lo más dos falsos? Máximo dos. Pero ¿qué pasa si yo demuestro que hay tres falsos? Estaría yendo en contra de este enunciado, por lo tanto no sería posible. Pero si no puedo demostrarlo, quiere decir que sí sería posible. A ver, Profito dice, Donatello dice, yo no fui. Falso, fuiste tú, Donatello. Leonardo dice, Arturo no fue. Falso, entonces también fue Arturo. Ya, desde ese punto de vista, profesor, no puede haber, profesor, aquí. Estos dos no pueden ser falsos los dos al mismo tiempo. Muy bien, profito. Entonces, eso quiere decir que no va a existir tres falsos, porque no puede haber dos que hayan enviado el mensaje, ya que el problema, el enunciado del problema dice uno de ellos fue quien envió el mensaje al profesor. Entonces, quiere decir que no existe tres falsos, no va a existir. Entonces, este enunciado que dice a lo más dos enunciados sean falsos, ¿existirá? Sí. ¿Qué significa a lo más dos? Que puedan ser dos, que pueda ser uno o que no pueda ser ninguno. Entonces, quiere decir que esta tercera proposición sí es posible. Es posible. Entonces, mi respuesta sería la 2 y la 3. Chévere, chévere, profito. Respondamos la 17. Si el autor sabe que solo uno de ellos ha mentido, ¿quién envió el mensaje? Solo uno de ellos ha mentido. Bueno, el método tradicional que nos manda a resolver, decimos, pues si uno solo miente, dices, bueno, voy a hacer que mienta Donatello. Y entonces los otros dos dirán la verdad. Entonces, si miente Donatello, dice, yo no fui, mientes tú, Donatello. Entonces, cumpliendo, ¿no?, la proposición del problema que dice solo uno de ellos ha mentido, entonces estamos haciendo que mienta Donatello, entonces Donatello habría enviado el mensaje. Pero fíjate en el tercero, ¿qué dice? Ronaldo, ¿qué dice? Fue Leonardo, ¿verdad? Entonces también fue Leonardo. Ya, no, eso está mal. No puede haber dos, entonces quiere decir que Donatello no es el que miente. Entonces vamos a decir que Donatello sí o sí tendría que decir la verdad. Y vamos a hacer mentira a Leonardo. A ver, Leonardo, ¿qué dice? Leonardo dice, Arturo no fue. Mentira, entonces fue Arturo. Ronaldo dice, fue Leonardo. Otra vez dos. Ya, quiere decir que otra vez aparecen dos culpables y eso no puede darse. Entonces quiere decir que Leonardo no es el que miente. Entonces, el último que nos quedaría que tendría que mentir sería Ronaldo. Entonces Ronaldo miente y los otros dos dirían la verdad. Donatello dice, yo no fui, ¿verdad? No fuiste tú. Leonardo dice, Arturo no fue, ¿verdad? Arturo no fue. Ronaldo dice, fue Leonardo, mentira, no fue Leonardo entonces, porque está mintiendo Ronaldo. Entonces, por descarte, el único que quedaría sería Ronaldo. Entonces, ahora sí cumpliría. ¿Quién es el que miente? Ronaldo. ¿Y quién es el que envió el mensaje? Ronaldo. Quiere decir, profito, ¿quién le envió el mensaje? Ronaldo. ¿Quién le envió el mensaje? Ronaldo. Cumpliendo la proposición, si uno de ellos ha mentido, quien envió el mensaje, Ronaldo. Y Ronaldo también es el que miente. ¿Qué tema es, profesor, que el que estamos haciendo? Verdades y mentiras. Verdades y mentiras. Un tema conocidísimo, clásico, bacán. Seguimos resolviendo problemas, seguimos, para poder aprender un poquito más.
El problemita número 18 dice, en una caja hay 10 pares de guantes utilizables de color negro, y 10 pares de guantes utilizables de color rojo. ¿Cuántos guantes hay que sacar para estar seguro de obtener un par de guantes utilizables del mismo color? Profito, tema certezas. Profito, acá tenemos el temita de certezas. Este temita, profesor, es la ley del salado, la ley del piña. ¿Sí o no? Si no, fíjate, profesor, en cómo se va a resolver para que entiendas. O sea, no tienes suerte, cero suerte. Imagínate que tienes un examen, profesor, y hay 20 preguntas. De las 20 preguntas, 10 preguntas marcas al champú. De ninguna de esas 10 preguntas le das, no tienes suerte, todas te equivocaste. Profesor, de las 20 preguntas, las 20 las marco al champú. Eres tan piña que ninguna pregunta acierta, saca 0. Eso es ser salado, ser piña. Profesor, y la certeza es el tema de esta preguntita número 18. En una caja hay 10 pares de guantes utilizables de color negro. Entonces vamos a decir, profito, acá dibujo mis guantes. Vamos a colocar mi primer guante y acá vamos a colocar mi segundo, bueno, no par, ¿no? Vamos a delimitar acá. Vamos a decir que es los guantes de color negro y estos de acá son los guantes de color rojo. ¿Por qué he dibujado dos, profe? Porque es un par, pues, ¿no? Entonces acá hay un par, pero vamos a decir que estos van a ser los pares izquierdos de la mano izquierda y esta de la mano derecha. Esta de la mano izquierda y esta de la mano derecha. ¿Cuántos guantes izquierdos tengo? Si son 10 pares de guantes utilizables de color negro, tengo 10 guantes izquierdos. ¿Cuántos guantes derechos tengo? También 10, porque son 10 pares, entonces hay 10 de cada uno. Lo mismo ocurre con los rojos. Tengo 10 rojos izquierdos y 10 rojos derechos. ¿Cuántos guantes hay que sacar para estar seguro de obtener un par de guantes utilizables del mismo color? Tienen que ser del mismo color. ¡Tú eres piña! Tú eres tan piña, que de los negros sacas 10 izquierdos. 10 izquierdos. Hasta ahora no has conseguido el par de guantes utilizable del mismo color. Has sacado 10 izquierdos negros. Profe, ¿ahora qué voy a sacar? Vamos a sacar 10, profesor. Si quieres derecho o izquierdo, no importa. Profe, si es derecho va a ser utilizable, sí, pero pide del mismo color. La idea es que de estos rojos, no importa si saques izquierdos o derechos. Por ejemplo, voy a sacar 10 izquierdos rojos. Profesor, ¿hasta ahora son utilizables? No. Profe, y tampoco, profesor, son del mismo color utilizables. Claro, porque tengo 10 izquierdos negros, 10 izquierdos rojos. Profe, si hubiera sacado 10 izquierdos o 10 derechos rojos, ¿serían utilizables? Sí, habría utilizable. ¿Por qué? Porque tendría 10... tendría izquierdos y tendría derechos. Y podría juntar un negro con un rojo, izquierdo, derecho y sería utilizable. Pero dice del mismo color. Entonces igual no cumpliría esa función. No cumpliría lo que me pide. Pero soy tan piña que saco 10 izquierdos. Bacán. Hasta ahora no hay utilizable. El siguiente guante que venga. Este siguiente guante puede ser negro o puede ser rojo. Y sí o sí va a ser derecho negro o derecho rojo. No importa que venga en realidad, no importa que vaya a venir en realidad. Sí o sí, este guante, con cualquiera de estos 10 izquierdos rojos o con cualquiera de estos 10 izquierdos negros, va a volverse ese par de guantes utilizable del mismo color. Entonces, ¿cuántas extracciones tengo que realizar? ¿Cuántas extracciones, profito, tengo que realizar? 10 más 10, 20 más 1, 21 extracciones, ¿no? Para tener la certeza, profesor, de poder encontrar ese par de guantes utilizables. Mira qué sencillo. Recontra fácil, jovencitos. Muy, muy fácil. Vamos ahora con el problema 19. Este problema es muy bonito, muy interesante. Y también es certezas. A ver, profesor, ¿a qué se refiere usted? Quiero entender. Mira lo que dice. Se tiene 3 cajas. En una hay 6 esferas blancas, 6 esferas rojas y 6 esferas negras. En otra hay 6 conos blancos, 6 conos rojos, 6 conos negros. Vamos a dibujar nuestras cajas y vamos a hacer un análisis perfecto del problema. Ahí están nuestras cajas. Tenemos 6 esferas blancas. Vamos a colocar. Hay 6 esferas blancas. Ahí está dibujando la esfera. También tienes 6 conos blancos. Vamos a dibujar el cono ahí.
6 conos blancos. Y también tienes 6 cubos blancos. Si tú analizas el problema de esta manera, ahí está. Profito, ¿qué también tengo? El problema me dice que tengo, profesor, 6 esferas rojas. En esta misma, profesor, caja, hay 6 esferas rojas. También hay 6 conos rojos en la otra caja. Y también hay 6 cubos rojos. Chévere, profito, chévere, bacán, bacán. Después me dice, en la tercera caja hay cubos blancos, cubos rojos, cubos negros. Ahora vamos con negros. Bueno, el negrito no lo podemos representar de manera, pues porque el fondo de la diapositiva de lo que estamos trabajando es negro. Lo voy a trabajar con morado, ¿ya? Ese vamos a imaginar que son negros. Entonces tengo 6 esferas negras, tengo 6 conos negros y tengo 6 cubos negros. Bacán. Ahí está. Qué chévere, profito. Y ahora sí viene el análisis de la pregunta. La pregunta es lo más importante. ¿Cuál es el menor número de objetos que se deben extraer de las 3 cajas para tener la certeza de haber extraído necesariamente entre ellas un par de esferas, un par de conos y un par de cubos del mismo color? Para que entiendas este problema, vamos a incurrir en resolverlo de manera equivocada para que llegues a un análisis perfecto del problema, ¿sí? Por ejemplo, ahí me dice que quiere 2 esferas, quiere 2 conos y quiere 2 cubos, pero con una característica importante, que sean del mismo color todos. Pero vamos a incurrir en una resolución equivocada para que te des cuenta. Por ejemplo, yo quiero 2 esferas del mismo color. Si yo quiero 2 esferas del mismo color, soy tan piña que saco una esfera blanca. Después saco una esfera roja. Después saco una esfera, profesor, negra. Y sí o sí, la siguiente esfera que venga, que pueda ser roja, blanca o negra, pueda ser roja, blanca o negra, con cualquiera de ellos va a conseguir hacer un par de esferas del mismo color. Lo mismo puede uno ponerse a pensar con los conos, ¿no? Dice un cono blanco, un cono rojo, un cono negro, soy tan piña, y el cono que venga, que pueda ser rojo, blanco, negro, va a conseguir, profesor, el par de conos del mismo color. Igual pasaría con el cubo, ¿no? Saco un cubo blanco, saco un cubo rojo y saco un cubo negro. Y el siguiente cubo que venga, sí o sí puede ser blanco, rojo, negro, va a conseguir el par de cubos del mismo color. Sí. Entonces, profesor, resuelto el problema. 4 más 4 más 4, profito, ahí serían 12. Respuesta, profesor, son 12 extracciones. Pero no hay en las alternativas. 1, 2, es que estaría cometiendo un error, ya que sí es cierto que yo consigo 2 esferas del mismo color al extraer de esa manera, 2 conos del mismo color al extraer de esa manera y 2 cubos del mismo color. Pero yo no estoy seguro de que esas 2 esferas, esos 2 conos y esos 2 cubos, todos ellos sean del mismo color. Porque puede ser que las esferas sean 2 blancas, los conos sean 2 rojos y los cubos puedan ser 2 negros. No, podría ser una opción, yo no estoy seguro. Entonces ahí incurrí en el error. El chiste para corregir esto está en la siguiente manera. No corrijas el último, solo corrige las 2 primeras cajas. ¿Cómo vas a corregir las 2 primeras cajas? Fácil, profesor. Para yo estar seguro de mi resolución, yo lo que tengo que hacer es obtener en la primera caja el número de extracciones que sea, el número de extracciones que vaya a realizar, conseguir 2 esferas, pero al menos de cada uno de los colores. Y con eso voy a estar seguro de que puedo tener o 2 blancas, o 2 negras, o 2 rojas. Mira, ¿qué pasa si yo saco 6 blancas? Si saco 6 rojas y si saco 2 negras, porque ya con eso, profesor, estoy sacando de cada uno de los colores un par. La certeza en la primera caja, el chiste está en extraer 2 esferas, pero de cada uno de los colores, como mínimo, para poder combinarla con lo que venga adelante y así tenga. Imagínate que adelante me salgan 2 negras, ya tengo 2 negras atrás en esferas. Si adelante me salen 2 cubos negros, ya tengo atrás 2 cubos negros. Si adelante me salen 2 cubos rojos, ya tengo atrás 2 cubos rojos. O sea, ya tengo para combinar.
El chiste está en la extracción de esta manera para estar seguros de tener al menos un par de cada uno de los colores. Y con eso, no importa lo que venga acá adelante, se puede combinar y conseguir conos, cubos y profesor esferas del mismo color todos. En la segunda tienes que realizar lo mismo. O sea, profesor, también voy a sacar 6 conos blancos, voy a sacar 6 conos rojos y voy a sacar 2 conos negros. Sí. Eso es ser salado. Sí, no importa el orden de los colores, igual vas a llegar al mismo número de extracciones. Con eso, profesor, también estoy seguro de que voy a tener al menos un par de cada uno de los conos de los colores blanco, rojo, negro. ¿Cuántas extracciones he hecho aquí? 14 extracciones. ¿Cuántas extracciones he hecho aquí? 14. Y en la tercera, profesor, ¿hacemos lo mismo? No, ahí no te conviene hacer lo mismo. Ahí te conviene hacer lo que ya se hizo. ¿Por qué? Porque acá sí o sí, este es un mínimo de extracciones, yo voy a conseguir un par de cubos de un color determinado. Profe, pero no sabemos qué color es. Pero eso no importa, porque imagínate que fueran dos cubos blancos. ¿Ya tienes 2 conos blancos o no? Sí. ¿Ya tienes 2 conos, dos esferas blancas o no? Sí. Imagínate que fueran aquí, ¿no? Imagínate, no importa lo que salga. Imagínate que fueran 2 cubos rojos. ¿Ya tienes, profesor, 2 esferas rojas? Sí. ¿Ya tienes 2 conos rojos? Sí. Imagínate que fueran 2 cubos blancos. ¿Ya tienes dos conos, profesor, blancos? Sí. ¿Tienes 2 conos rojos, dos esferas blancas o no? Sí. O sea, no importa lo que salga aquí, sí o sí, con cualquiera de las otras 2 cajas, voy a conseguir al menos 2 de cada uno, pero del mismo color. Esa es la clave. ¿Cuántas extracciones acá se han realizado? Se han realizado 4. 14 más 14 más 4. 14 más 14 es 28. Más 4, ¿cuánto me va a dar? 32 extracciones. Y se acabó el problema. Muerto. Fácil. Mira, para nada complicado. El chiste está en que tú entiendas que te está pidiéndote 2 de cada uno, pero del mismo color. Y para obtener del mismo color, el truquito está en las 2 primeras cajas, sacar en esas 2 primeras cajas al menos 2 de cada uno de los colores. Cosa que en la tercera, trabajándolo para sacar solo un par de un mismo color, ya tengo atrás con qué combinar y va a ser sumamente fácil. Seguimos. Profito, un hombre cercó un jardín en forma rectangular y utilizó 40 estacas. Muy bien, vamos a dibujar este jardín de forma rectangular. Bueno, acá un poquito que el pulso no nos ayuda, pero imagínate que es un rectángulo. Dice que utilizó 40 estacas. Puso 14 por cada uno de los lados más largos. Puso 14 por cada uno de los lados más largos. O sea, quiere decir que en todo esto de aquí utilizó 14 estacas. No olvides que en este terreno rectangular sí o sí tienes que colocar estacas en los vértices. Siempre cuando hablamos de estacas se colocan en los vértices. ¿Cómo se llama este tema? Cortes y estacas. Oiga, qué chévere, profesor, qué fácil. Facilito, ¿sí o no? Entonces, profito, en los lados más largos colocó ¿cuántas estacas? 14 estacas. Entonces, nosotros sabemos que sí o sí, en los vértices del terreno se tiene que colocar una estaca. Entonces, en este lado va a haber 14 estacas. Te dice, ¿cuántos puso en el lado más corto? Mira qué sencillo que es esto. Si acá coloca 14 estacas y acá coloca 14 estacas, hasta ahí ¿cuántas estacas ha colocado? 28. Pero ¿cuántas estacas tiene? 40. ¿Cuántas estacas le faltan por colocar? 12 estacas, profesor. ¿Quiere decir que acá va a haber 6 estacas y acá 6? No. De aquí a aquí, profesor, va a haber 6 estacas. Y de aquí a aquí también va a haber 6 estacas, pero a ti no te está pidiéndote eso que queda en cada lado más corto. Te está pidiéndote cuántas puso en el lado más corto, o sea, en todo este lado. Mira el morado. Mira el morado, o sea, se refiere a todo eso, a todo eso. Ese es el lado más corto. Si ya tengo 6, que sí o sí van a ir ahí, más las 2 que están en los vértices, ¿cuántas hacen? 8. Entonces, ¿cuántas estacas tiene que ir en el lado más corto? 8 estacas. El truquito está en darse cuenta que sí o sí en el terreno rectangular tienen que ir en los vértices sí o sí por una estaca. Que las tienes que aumentar al final para hallar todas las estacas que me van en el lado más corto. ¡Qué chévere, profesor! Problema 21. En el problemita 21 dice, se va a electrificar una avenida de 3 kilómetros de largo, con la condición de que en cada uno de sus lados los postes se colocarán cada 30 metros.
Y en el otro lado cada 20. Profesor, sigue siendo cortes y estacas. A estacas pues lo puede representar como postes, palos, puntas, profesor, no hay ningún problema. Vamos a dibujar nuestra avenida, profesor, vamos a dibujar nuestra avenida. Esta avenida tiene 3 kilómetros de largo. Se colocan, dice, postes en los lados, ¿no? Se colocan en los postes en los lados. En un lado se colocan cada 30 metros. O sea, si yo coloco acá un poste, este poste, entre poste y poste va a haber una distancia de 30 metros. Y así sucesivamente. Lo bacán de colocar postes en una avenida es que no olvides que se coloca al inicio y al final los postes. En el otro lado de la avenida vamos a colocar postes cada 20 metros. Qué bonito, ahí están. Cada 20 metros estamos colocando postes. 3 kilómetros equivale a 3000 metros. Vamos a trabajarlo en metros ya que la distancia de poste a poste, profesor, es 30 metros. Y nos dice el problema, ¿cuántos postes se necesitan en total para electrificar esta avenida de 3, profesor, kilómetros de lado? Por un lado, postes a 30 metros y por el otro lado a 20 metros. Muy bien, para hacerlo práctico, número de postes, profesor, es igual a la longitud total, que en este caso sería la longitud de la avenida, sobre la longitud por unidad, que significa, profesor, la distancia que se va a colocar entre poste y poste, más 1. Siempre, profesor, si queremos hallar el número de postes, estacas o palos, equivale a la longitud total sobre la longitud por unidad más la unidad. Puedes tomarlo como una fórmula, pero esto es una deducción en realidad, ¿no? Se deduce. Por ejemplo, la deducimos de esta manera. Imagínate que tengo este espacio, tengo esa longitud. Fíjate, si coloco dos postes, ¿cuántos espacios, o profesor, cuántas partes tiene esta longitud? Solo una. Dos postes, una sola parte. Si coloco un poste más, ¿cuántas partes hay? 2. Si tengo 3 postes, hay 2 partes. Entonces, profesor, el número de postes, equivale al número de partes más 1, obviamente. Pero el número de partes sería la longitud total entre la longitud por unidad. Por eso de frente se coloca longitud total por longitud por unidad. Todo eso se deduce, no se necesita, profesor, memorizar una fórmula. Tú puedes llegar a inducciones simples para llegar a estas ecuaciones básicas. Profito, entonces vamos a hallar el número de postes de la parte superior. Número de postes de la parte superior es igual a la longitud total, que es 3000 metros, entre la longitud por unidad, que es 30 metros, más 1. Muy bien, se va un 0 con un 0, tercia, profesor, me queda 100. 100 más 1, profesor, me da 101. Qué chévere, ya hicimos la parte superior. Ahora vamos con el número de postes, pero por la parte inferior. Longitud total, 3000 metros, es la misma longitud, sobre la distancia, profesor, entre poste y poste, que es 20, que es la longitud por unidad, más 1. Se va un 0 con un 0, mitad, me queda 150, más 1, me sale 151. Profito, vamos a realizar la operación de la suma. 101 más 151 me sale 252. Respuesta del problema, profesor. Qué rico, 252. Qué chévere, qué fácil. Muy bien, profito, seguimos. Seguimos avanzando, para nada difícil. ¿Qué temitas estamos viendo acá? Cortes y estacas. Miren lo que tenemos acá. Tenemos un problemita se le llama de aquí razonamiento inductivo deductivo, profesor, inductivo deductivo. ¿Qué vamos a recordar? La utilización del método de Pascal. Vamos a aplicar Pascal, porque nos dice de cuántas maneras se puede leer la palabra estudioso. Y si nosotros queremos leer estudioso, va a partir de esta parte izquierda superior hasta llegar hasta la parte derecha inferior, ¿no? Si te has dado cuenta, lees estudioso y desde ahí va hasta abajo. ¿Cómo, profito, lo vamos a resolver? Muy, muy fácil. Te explico, lo voy a enderezar, le voy a dar una orientación como para que apliquemos el método de Pascal de manera muy, muy fácil. Lo vamos a girar un poco, ahí lo estamos girando, lo ubicamos de esta manera y vamos a aplicar el método de Pascal. Vamos a aplicar Pascal, profesor, y vas a recordar esto con muchísima facilidad.
Apliquemos Pascal, profito. ¿Cómo se aplica? Huevísimo. Vamos a ser directos y rápidos, ¿ya? ¿Cómo podemos hallar de cuántas maneras se puede leer estudioso? Observa el color rojo pasión. Mira acá. 1. Para poder, acá empiezas. ¿De cuántas maneras se puede leer la E nada más? De una manera. Quiero leer es. Puede venir por este lado izquierdo de una manera y por este lado derecho de una manera. Hasta ahí estoy leyendo es. Ahora, ¿de cuántas maneras se puede leer estud? Entonces, est, con la T más, por este lado izquierdo de una manera, est. El medio de dos maneras, puede venir es así, o de esta manera. Por el lado derecho también, es. ¿De dos maneras o no? Ah, ya, qué chévere. Entonces, profito. Ahí tenemos de cuántas maneras, de dos. Aquí viene de una manera, obviamente, est, con la T. Pero tú ya no hagas eso. Ahora empiezas a hacer un poquito de Pascal de manera práctica. Voy por el lado izquierdo, obviamente viene de una. Suma, 1 más 2, 3. De frente. 2 más 1, 3. Por aquí, ¿de cuántas maneras? De 1, baja. Seguimos, mira, viene por aquí abajo de una manera. 1 más 3, suma, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. Para aquí abajo, de una sola manera. 4 más 1, 5. 4 más 6, 10, 4 más 6, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5, 10 más 5, 15, 10 más 10, 20, 10 más 5, 15, 15 más 20, 35, 15 más 20, 35, 35 más 35, profesor, 70, qué chévere. ¿De cuántas maneras se puede leer estudioso? De 70 maneras. Voy a hacer un pequeño ejercicio acá, como para que tú puedas, de alguna manera, como se diría, entender cómo se lee, ¿ya? Voy a colocar, por ejemplo, acá Misty y vamos a averiguar de cuántas maneras se lee Misty. Ahí está, ¿te has dado cuenta? Mira, estoy colocando Misty, una chiquitita, aplicando Pascal. Fíjate, ¿cómo aplicamos? De nuevo, aquí, de una manera, viene por acá arriba, la M, Misty. Acá viene por aquí, de una manera, por aquí, de una sola manera. Estas dos sumas, 1 más 1, ¿cuánto te da? 2. Por aquí, de dos maneras para aquí, de dos maneras para aquí. Sumamos, 2 más 2, 4. ¿De cuántas maneras se puede leer Misty? De 4 maneras. Estás practicando. Esto podría variar, claro. Imagínate, mira que lo hago un poco más grande. Mira cómo varío, mira cómo varío. Acá voy a colocarle una S, aquí voy a colocarle una S. Mira cómo lo he cambiado, mira cómo lo he variado. Aquí le voy a colocar una T, aquí le voy a colocar una T. Aquí le voy a aumentar una I y aquí le voy a aumentar una I. Ah, profito, podemos seguir practicando un poquito más. Sigamos haciendo Pascal. Para que te des cuenta que es recontra fácil. Seguimos, fíjate. 1, 1, 1. Aquí viene de una sola manera. 1 más 1, 2. Aquí viene de una manera, 1. Aquí viene de una manera. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Aquí viene de cuánto? De una sola manera. 3 más 1, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. 4 más 6 es 10, más 4 es 14. ¿De cuántas maneras se lee Misty? De 14 maneras. Con eso creo que ya debe de estar mucho más claro para que ustedes puedan entender cómo se usa Pascal. Problema 23. Sigue siendo un problemita de razonamiento inductivo-deductivo. Aquí vamos a hacer un jueguito bien bonito que se llama ir de lo simple a lo complejo. Quiero hallar el valor de E, que es la raíz de 1 por 3 por 5 por 17 por 257 más 1. El truco está en ir de una expresión que valga E la más simple posible. Por ejemplo, la más simple posible sería usar solo dos valorcitos de esta expresión. Pero sí o sí, este más 1 se mantendría constante. Para todo lo pequeño que vaya a realizar, ese 1 lo mantengo constante. Mira, 1 por 3, mira ese truquito. ¿Más quién? Más 1. 1 por 3 es 3, más 1 es 4. Raíz cuadrada de 4, ¿cuánto me sale? 2. Vamos un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. ¿Raíz de quién? De 1, ¿por quién? Por 3, ¿por quién? Por 5, ¿más quién? Más 1. Estamos agarrando ahora de 3, ¿te has dado cuenta? Estamos agarrando un poquito más grande, ahora hasta el 5. ¿Y cuánto me sale? 1 por 3 es 3, por 5, 15, más 1 es 16. Raíz cuadrada de 16 es 4. Oiga, profe, qué chévere, qué chévere. Profito, ¿y ahora qué hago? Truco, truco, truco. Piensa, mira, fíjate. Si este es 3, el resultado sale 2. Le restas 1. Si este es 5, así fíjate, el resultado sale 4. Deducción, deducción, profito. Si este es 257,
¿Cuánto debe salir el valor de esa expresión? Profito, simplemente se le resta 1. Respuesta 256. Truquito, huevo, fácil, rico. Sencillo. Seguimos practicando. Un poquito más, vamos a ver más problemas. Profito, la número 24 sigue siendo un problema de razonamiento inductivo-deductivo. Razonamiento inductivo-deductivo. Huevo. Primero vamos a realizar esa resta. Hay que realizar esa resta y observar qué ocurre. 9 menos 8 es 1. 8 menos 6 es 2. 7 menos 4 es 3. 6 menos 2 es 4. Bueno, y obviamente viene 5, después viene el 4, después viene el 3, después viene el 2, después viene el 1. Profito, me está pidiéndome la raíz cuadrada de esta expresión. El truco está, en que tú agarres y observes cómo está este número. Sube, 1, 2, 3, 4 al 5. Y del 5, ¿qué hace? 4, 3, 2, 1. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Profito, si queremos hacer ese razonamiento inductivo que he realizado con anterioridad, el problema anterior, vamos a hacer la misma expresión, pero lo más pequeña posible. O sea, que solo tenga un valor en el medio, que sería el 1. Pues sería el 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Ahora vamos a ir a un valorcito más pequeño. Raíz cuadrada, vamos a hacerlo un poquito más grande, el 2, y de ahí disminuiría al 1. ¿Sí o no? Tiene que tener la misma forma de lo que estás expresando. Y raíz cuadrada de 121 es 11. Hagámoslo un poquito más grande. Entonces sería 1, 2, 3, 2, 1. Y lo que quieras, que me sale 111. No puede ser, profesor. Y si tú quieres hallar la sumatoria de cifras, la sumatoria de cifras de 1 sigue siendo 1. La sumatoria de cifras de 11 se vuelve 2. La sumatoria de cifras de 111 se sale 3. Deducción, inducción. Profito. Mire, si aquí es 1, este es 1. Si aquí es 2, este es 2. Si este es 3, este es 3. O sea, profesor, el que manda es el del medio. O sea, si este es 5, la respuesta del problema debe de ser 5. ¡Qué chévere! Respuesta, profito, la E. Se acabó el problema. Problema 25. Urgencito debe recorrer todos los trazos. Urgencito tiene que recorrer todos los trazos de la siguiente figura si el perímetro del cuadrado mostrado es de 36 metros. ¿Cuál es la distancia mínima que recorrerá? Cuando a mí me hablan de recorrido, se me viene a la cabeza, sí o sí, este es un tema 100% de recorrido eureliano. Así, esto se me viene a la cabeza. Y cuando me hablan de recorrido eureliano, primero tengo que observar todas las intersecciones en la figura. Y estas intersecciones yo tengo que encontrar cuáles son los puntos impares. Tengo que buscar los puntos impares. Y si yo observo en la figura, este punto es par. Pregunta el $1.000.000, profesor. ¿Por qué este es punto par? Porque llegan dos caminos. 1, 2 caminos. Como llegan dos caminos es un punto par. El del medio, profesor. ¿Por qué ese del medio es un punto par? Te voy a explicar. ¿Cuántos caminos llegan a este punto del medio? A este punto del medio llega 1, 2, 3, 4 caminos. Si te has dado cuenta, a ese punto del medio llegan 4 caminos. Ahí está, qué chévere, profito. El otro punto, par también. El otro punto, ¿qué cosa es? Par también. Este punto, par. Este punto, par. Este punto, par. Este punto, par. Todos los puntos son pares, profesor. Entonces, ¿esa figura es una figura eureliana? Sí. Porque tú tienes que recordar que las figuras eurelianas o los recorridos eurelianos cumplen una condición. ¿Cuál es? Que haya o 0 impares o 2 impares. Como en esta figura no hay ni un solo impar, quiere decir que sí es una figura eureliana. Y muchos se preguntan, profe, ¿qué es una figura eureliana? Es aquella figura que se puede recorrer, es una figura que se puede recorrer de un solo trazo, sin repetir camino, sin repe vamos a poner, porque ya nos alcanza el espacio. Entonces, esta figura es eureliana ya que se puede recorrer sin repetir camino y de un solo trazo, ni levantar el lápiz más si quieres. Profito, y si habría más de 2 impares, esa figura sí o sí habría repetición de camino. Como en esta figura, profesor.
como en esta figura no hay ni un impar, podemos decir que esta figura se va a recorrer sin repetir camino. Quiere decir que si me pide el mínimo recorrido, profesor, que debe de realizar para recorrer todo el perímetro de la figura, del cuadrado mostrado, dice, ¿no? O diré todo el perímetro o todo lo que tiene que recorrer toda la figurita que estás observando, simplemente es hallar el perímetro de la figura. La respuesta sería el perímetro de la figura. Nada más. ¿Por qué, profesor, la respuesta es el perímetro de la figura? Porque no hay repetición. Si hubiera sido una figura que hubiera tenido repetición de camino, sí o sí tendríamos que encontrar dónde repite para aumentar esa repetición como parte del recorrido. Pero como no hay, normal. Y se acabó el problema, profito. Si dice que la figura tiene 36 metros de perímetro del cuadrado, quiere decir que este lado debe de valer 6 metros. Este lado 6 metros. Este lado 6 metros y este lado 6 metros. Y si el lado mide 6 metros, el radio de la circunferencia debe medir la mitad, o sea 3 metros. Entonces tenemos primero, el perímetro sería todo el lado del cuadrado, que sería 36, más el perímetro de la circunferencia. ¿Cómo hallamos el perímetro de la circunferencia? Longitud de arco. O simplemente perímetro de la circunferencia, que sería longitud de la circunferencia. ¿Y cómo, profesor, cuál es la formulita de la longitud de la circunferencia? Huevísima, 2pi por el radio. Nada más 2pi por el radio. Si el radio vale 3, entonces, profito, la longitud de la circunferencia que está ahí sería 3 por 2pi, 6pi. Ah, ya, profito. 3 por 2pi me sale 6pi. Ah, ya, profito. Entonces me dice, profesor, en esta figura que tenemos, ¿no? Que nos dice 2pi por el radio. Claro. Entonces nosotros tenemos aquí la circunferencia que tiene un radio. Si el lado vale 6... Ah, perdón. Aquí el perímetro no es, pues, esto no es 6. Es más grande. Yo he mirado, profesor, 6, no es 36. Entonces, si es 36, jovencitos, esto de aquí obviamente tiene que ser 9, ¿no? Claro, profesor, porque 9 por 4 me va a dar 36. Este tendría que ser 9, este tendría que ser 9 y este también tiene que ser 9. Claro, y el radio de la circunferencia es 4,5. Por supuesto, claro. Entonces, ahora sí está perfecto, ¿no? Ahora sí está totalmente bien hecho, ¿no? Porque nosotros diríamos, profito, ¿no? Si es 36 metros el perímetro del cuadrado, cada lado debe medir 9. Por lo tanto, el radio debe de medir la mitad de 9, que es 4,5. Entonces, la longitud de la circunferencia que se encuentra en el medio debe de ser 2pi por el radio. ¿Y cuánto vale 2pi por el radio? El radio, profito, vale 4,5. Y 4,5 por 2pi me sale 9pi. Ah, ya. Qué chévere, profito. Entonces, quiere decir, profesor, quiere decir que la longitud de la circunferencia debe de ser 9pi. 9pi, perfecto. Y el perímetro, profesor, del cuadrado es 36. Entonces mi respuesta debería ser la suma de los dos, que es 36 más 9pi. Obviamente creo que la alternativa correcta debería ser la 6, sino que le falta el 6 acá, se lo ha comido. Entonces la respuesta sería la C, 36 más 9pi. Perfecto, te has dado cuenta. Perímetro, profesor, del cuadrado es 36 metros. Entonces quiere decir que cada uno de los lados vale 9 metros. Por lo tanto, el radio vale 4,5, que es la mitad, ¿no, profesor, del diámetro, que equivale a 9. Entonces, profito, hallas la longitud de la circunferencia, que es 2pi por el radio. El radio vale 4,5 por 2, me sale 9pi. Perfecto, profito. Entonces el perímetro o el recorrido que va a hacer es la longitud del cuadrado, que vale 36, más la longitud de la circunferencia, que vale 9pi. Huevísimo. Pero acá lo que hay que recordar en recorrido eureliano, profito, es precisamente que hay que ver cuántos pares o impares hay. No más que todo impares. Si tiene 2 o 0 impares, profesor, esa figura se puede recorrer sin repetir camino. Sí, profesor, esa figura, profesor, tuviera más de 2 impares, hay que observar
hay que observar, profesor, dónde va a repetir camino para aumentar eso que va a repetir. Y se acabó. Muy bien, y para terminar, vamos a hacer este problemita que es de rutas y trayectorias. Que es de rutas y trayectorias. Que es rutas y trayectorias, profesor. ¿Qué vamos a hacer? Algo recontra fácil. Cuando tú tengas esta figura que obviamente es una pared, ¿no? Donde la arañita se encuentra en el punto P y quiere ir al punto Q. Profito, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a aplanar esta figura. Obviamente ustedes tienen que entender que esta figura más o menos está expresada en 3D, donde ustedes están observando que esta es una cara frontal, esta es la cara lateral y esta es la cara de nuevo frontal, ¿sí o no? Mira, fíjense que acá, imagínense que esto es un corral, así, estoy dibujándolo para que ustedes se den cuenta, donde acá imagínate que hay un pato, ya está, mira, ahí está el patito, ahí está el patito, ¿te has dado cuenta? Entonces, esta figura o esta pared la voy a enderezar, voy a ir y la voy a aplanar de manera frontal, o sea, voy a encontrar una figura de esta naturaleza. Vamos a analizarla ahora en 2D. Una figura que tiene estos espacios. Aquí están los 60 centímetros que dice. Aquí está el punto P. Aquí está el punto Q. Acá están los 80 centímetros que se dice. Aquí está 1 metro que son los 100 centímetros. Y aquí están los 70 centímetros que observas ahí. ¿Te has dado cuenta? Claro que sí, profito. Qué chévere y qué bacán. Acabo de aplanar, ¿no? Se podría decir, indirectamente aplanar, ¿no? Sino mirarla de manera frontal, así. ¡Plum! Plan. Y ahí está realmente la figura. Si quiero el recorrido mínimo de P a Q, pues tengo que trazar la diagonal. Pues la diagonal siempre va a ser el recorrido mínimo. Ahí está. Ese va a ser el recorrido mínimo. Ese es el recorrido mínimo, profesor. ¿Y cómo vamos a hallar ese recorrido mínimo? Fácil, 60 más 80 más 100. ¿Cuánto me sale, jovencitos? 60 más 80 más 100, ¿cuánto me sale? 240 centímetros. Obviamente este es un ángulo de 90 grados. Puedes resolverlo por Pitágoras. O para aquellos jovencitos que dominan triángulos notables, se deben de acordar del triángulo notable, profito, donde tienes el valorcito de 7, 24, 25K. Claro, 7K, 24K, 25K. Con eso también lo puedes hacer o aplicar Pitágoras. Vamos a aplicar el triángulo notable conocido 7, 24, 25. Y vamos a relacionarlo al toque. ¿Qué decimos, profito? Obviamente este acá sería 70. Este sería 240. Obviamente, ¿cuál sería la diagonal? 250. Quiere decir, profito, que el recorrido mínimo que se realizaría en esta figura sería de 250 centímetros por Pitágoras o por el triángulo rectángulo que nos hace llegar de manera rápida a la respuesta. Por lo tanto, profesor, transformándolo, ya que esto estaría en centímetros a metros, sería 2,5 metros. Respuesta ganadora, respuesta Unger sería la D. Y con eso hemos llegado al final de la resolución de todos estos problemitas de repaso y espero que les haya servido de mucho.